¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Europa está intentando construir su futuro y lo tenemos difícil, lo tenemos complicado, y específicamente dentro de la industria del automóvil. Mirad, cuando estoy grabando esto todavía no han salido las conclusiones de ese trabajo intenso que han estado haciendo nuestros burócratas respecto a la parte de la automoción y esa prohibición del año 2035 de la venta de motores de combustión interna que ya no va a ser. Esa es la noticia más importante y principal. Pero hay tantas filtraciones, hay tanta información ya que se ha ido filtrando, que aunque no haya salido el anuncio oficial, yo te lo voy a contar ya con todo lo que se sabe, siempre con el asterisco de que si hay algo que cambia en el último minuto, porque han retrasado incluso el anuncio, si hay algo que se desvía de lo que yo sé, evidentemente lo corregiremos y grabaremos un vídeo a continuación, pero no quería dejar de contártelo ya, porque hay mucho que sabemos y es bastante jugoso. Esto, como te digo, forma parte de un paquete en el que la Unión Europea tiene que reducir sus emisiones en general, mucho, con la vista puesta en el año 2040 y el hito del 2050, donde se supone que nos vamos a descarbonizar completamente, sea lo que sea que significa eso. Y esto afecta expresamente a la industria del automóvil. Como bien sabéis, y lo hemos estado contando durante mucho tiempo, años, en este canal, la idea de hacer un plan de prohibir el motor de combustión interna a fecha de 2035 era un error por muchos motivos. Pero principalmente, más allá de los motivos técnicos y más allá de que era absolutamente inalcanzable desde el punto de vista del parque móvil y que había otras maneras de hacerlo más útiles, lo que ha demostrado el tiempo más allá de todo eso es básicamente que hacer planes a tan largo plazo en un mundo con una geopolítica y con una tecnología tan increíblemente cambiante es un error estratégico tremendo. Y ese callejón sin salida al que se ha empujado a la industria del automóvil europea por medidas puramente políticas y medioambientales que no siguen otras regiones del mundo es lo que nos ha metido en un lío descomunal en el que ahora nuestra industria del automóvil no es líder en nada y además ha perdido el liderazgo del mercado en China, que es un lugar que, aunque no nos han contado, es donde realmente nuestros queridos amigos y especialmente los alemanes hacían dinero. Así que, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Bueno, como digo, debido a la presión había dos grandes bloques, uno era el bloque alemán / Italia, otro el bloque Francia / España, que estaban pugnando por mantener o no esta prohibición. Al final se impone el bloque de Alemania, que es el más potente dentro de la industria del automóvil. Y lo que se ha decidido, lo que finalmente se ha hablado, es que en el año 35 se sigan vendiendo motores de combustión interna, con dos matices importantes. Antes se pedía un 100% en la reducción de emisiones, es decir, que no hubiera tubo de escape, o si lo hay, que fuera para echar vapor de agua con un vehículo de hidrógeno, algo que estamos muy lejos de conseguir en masa. Eso se ha terminado. Y de lo que se habla ahora es de que la reducción de las emisiones tiene que ser un 90%. Eso deja la puerta abierta para que los vehículos de combustión interna se sigan y se vayan a seguir vendiendo en el año 2035. Y esa es la noticia más potente y la noticia más interesante. Pero hay otras noticias también aparejadas a esto, que es la explicación. Bueno, se supone que se va a dar una moratoria de 5 años. Hay quien habla, hasta 2040, de que eso va a ir más allá y que la moratoria hasta 2040 no va a existir, sino que se va a extender de una manera indefinida. De momento no lo sabemos, pero hay esos dos escenarios ahora mismo posibles. De nuevo, vuelvo a preguntarme yo, ¿por qué tenemos que plantear escenarios a tan largo plazo en lo que siempre estamos viendo las desviaciones son tremendas, no nos llevan a ninguna parte? Y depende del contexto y depende de muchísimas cosas que no se pueden controlar. Y algunos tienen la fantasía de querer controlar, so pena de generar, si no, un montón de dolor en las personas, en el sentido de que nos quiten nuestras formas de vivir y que igualmente, al final, para conseguir todos esos objetivos, lo único que se hace es crear prohibiciones tremendas que coartan enormemente la libertad de las personas. Pero bueno, la noticia principal, importante, el motor de combustión interna sigue y se va a permitir seguir vendiendo con dos formatos, el formato de híbrido enchufable y el formato de range extender. Y va a tener que tener además dos condiciones más. Así que, motor de combustión interna sí, con un 90% de reducción de emisiones, híbrido enchufable y range extender. Además, se van a tener que utilizar combustibles que demuestren que reducen las emisiones en ese porcentaje, con lo cual va a ser necesario tener un combustible que puede venir de muchas fuentes. Puede ser un combustible sintético, puede ser un combustible de base de agricultura o puede ser un combustible renovable, es decir, un combustible que recicle otros productos desechos de la agricultura o de cualquier otro proceso que sea más o menos orgánico. Hay quien dice, los combustibles sintéticos son y serán carísimos. Repsol está hablando de que en el año 35, como poco, costarán 3 euros el litro.
Bueno, ya veremos cuánto cuestan las cosas en el año 35, teniendo en cuenta cómo está el nivel de vida y el coste de la vida en el año 25. Pero en el año 25 también en las gasolineras de nuestro país ya las tenemos llenas de combustibles renovables de Repsol, por ejemplo, o del HVO100 famoso, y están al precio del combustible premium, es decir, a 1,70 aproximadamente. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque no está bien contado. No tienen que ser obligatoriamente combustibles sintéticos. Pueden ser combustibles sintéticos, es decir, procesados con energías renovables a partir del carbono. Pueden ser combustibles renovables, es decir, a partir de desechos de la agricultura y de otros tipos de desechos, o pueden ser combustibles biológicos como los franceses que utilizan el etanol, como te he contado 1000 veces en el canal. Lo importante es que estos combustibles tengan una certificación de reducción de emisiones oficial. Y si científicamente, si técnicamente está demostrado que las emisiones de CO2 en la producción de esos combustibles se han reducido en un porcentaje X, se van a poder seguir utilizando sin ningún tipo de problema, sin la obligatoriedad de que sean sintéticos. ¿Ha quedado eso claro? Bien, perfecto. Pues que sepas además que los otros dos requisitos potentes e importantes que hay son que el acero con el que se fabriquen los coches va a tener que ser un acero también que venga de origen verde. ¿Y eso qué significa? Pues que en las acerías y en las fábricas donde se produzca el aluminio, en los altos hornos, se van a tener que utilizar procesos de descarbonización en los que el hidrógeno verde va a ser muy importante. Así que los coches, también por la parte del metal, tendrán que tener ese tipo de característica para que se puedan seguir vendiendo. Y el tercer punto importante y llamativo igualmente es que los híbridos enchufables van a tener una consideración menor que los range extender. ¿Te acuerdas cuando durante todos estos años hemos estado defendiendo que los vehículos eléctricos con un generador, con un motor generador, eran una solución excelente para poder garantizar la movilidad en el futuro? Bueno, pues ahora la Unión Europea va a reconocer que los range extender tengan una puntuación superior a nivel de emisiones, puesto que los híbridos enchufables seguimos con el famoso factor de conformidad y sin la imposibilidad, o al menos una normativa clara que demuestre que la gente los enchufa en casa o no, que por cierto es una cosa de las personas que usan el coche y no del vehículo en sí. Eso es como si de repente empezamos a penalizar a la gente porque tiene un Mustang, cosa que ya se está haciendo cuando lo mueve 1000 kilómetros al año, mientras que hay una persona que tiene un coche eléctrico y hace 50.000 kilómetros al año, lo cual es bastante más emisor de CO2, que es lo que parece que interesa a los políticos europeos, que el Mustang V8 que el señor Pepe saca 5 o 6 veces al año. Bueno, dicho todo esto, también está confirmado, esto está claro, ¿no? Está confirmado igualmente que la Unión Europea va a sacar una normativa específica para los coches pequeños, lo que vendría a ser el Kei Car europeo, que va a ser puramente eléctrico. Y eso es una normativa que va aparejada a una ley ómnibus enorme con 15 medidas extra para la industria del automóvil, en la que también se va a regular por fin de una manera clara cuáles son las emisiones para los vehículos industriales y comerciales, e igualmente también una regulación para las flotas de empresas, para que quede todo claro y se pueda hacer la transición de la manera más ordenada y rápida posible. Y la última noticia, y muy importante por encima de esto probablemente, es el hecho de que se va a mantener el sistema de venta de créditos para las emisiones. ¿Qué quiere esto decir, querido amigo? Pues que si de repente hay un fabricante de coches que no llega a ese 90% de reducción de emisiones, o tiene muchas menos, porque fabrica coches de combustión muy potentes, va a poder comprar créditos de emisiones a fabricantes de coches eléctricos puros, y de esa manera, con compra de créditos como se ha estado haciendo hasta la fecha, reducir la posibilidad de que les multen o que no les dejen seguir vendiendo coches. Así que los fabricantes de vehículos eléctricos van a poder seguir haciendo ese negocio, como por ejemplo ha hecho durante todo este tiempo Tesla. Así que estas son las medidas y este es el resultado de esta negociación. Se acabó de facto la prohibición de la venta del motor de combustión interna en el año 35. El motor de combustión interna sigue, aunque ahora en formato exclusivamente de vehículo enchufable, ya sea como range extender, ya sea como híbrido enchufable. Habrá una apuesta clara por combustibles con reducción de emisiones de CO2, habrá venta de créditos y habrá la venta también de vehículos europeos pequeños eléctricos y baratos supuestamente, esperemos, que además en estas computaciones de emisiones de los vehículos tendrán una valoración superior. Es decir, los coches pequeños que se vendan bajo esta nueva regulación computarán como 1,3 coches vendidos en lugar de un solo automóvil, para favorecer a los fabricantes de coches, que igualmente están muy preocupados precisamente por cómo computan sus híbridos enchufables y el factor de conformidad, y veremos esto cómo se termina negociando. Pero queridos amigos, esto es todo lo que os puedo contar hasta el momento, esto es todo lo que sé que va a ser,
y seguiremos informando. Si hay más letra pequeña y más noticias, te las volveré a contar. E igualmente, por supuesto, si hay que hacer alguna corrección a toda esta información que se basa en filtraciones y en documentos que tengo en mi poder, lo haremos tanto en los comentarios del vídeo como en el próximo vídeo que publique al respecto. No quería dejarte hoy sin la información, así que por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Si no lo habéis hecho ya, como siempre, suscribíos al canal y ya sabéis que aquí estáis en el lugar correcto para informaros de la industria del automóvil antes y mejor. Lo intentamos, a veces lo conseguimos, que todos los demás. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.